Bueno, buenas tardes. Venimos a hacer una entrevista con la señora que tiene la gran experiencia en lo que son las reliquias. Ella tiene una tradición de familia de bastantes años y al santo que veneran pues es a la Santa Eduviges, y ella nos va a platicar algo sobre su experiencia, cómo nace, cuántos años tienen, quiénes están involucrados, para ir conociendo un poco más sobre la tradición zacatecana, que son las reliquias en Zacatecas, porque son originarias de Zacatecas. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Sí, mi nombre es María Imelda González Escobedo. Tengo 65 años. Soy originaria del estado de Zacatecas. Mi familia también es originaria. Toda mi familia, desde mis abuelos, somos originarios de Zacatecas. Vengo de una familia de 4 hermanos, 3 hombres y una mujer, que en mi caso soy yo. Mis padres, mi padre Narciso Escobedo, él fue ferrocarrilero de profesión, y mi mamá, durante el tiempo que vivió mi papá, fue ama de casa. Después se desarrolló como enfermera. ¿Fue enfermera después de que murió su papá? Sí, después de que murió mi papá, ella tuvo que buscar el sustento de la familia, y entonces en aquel entonces existía el Hospital General, que pertenecía al gobierno del estado. En aquel entonces el gobierno del estado tenían un turno de 12 horas y les pagaban 12 pesos diarios, a peso la hora. Entonces pues ella se dedicó a la enfermería. Con eso sacó adelante Posterior, su familia. sí. Sin embargo, desde antes de que muriera mi papá, nosotros fuimos una familia múltiple. ¿Por qué múltiple? Porque después de que murió mi papá, llegamos a vivir a casa de la abuela. En la abuela había 12 hermanos, 12 hijos de la abuela, entre ellos mi mamá. Entonces, pues los más chicos, los tíos más chicos, pues definitivamente fueron como si fueran hermanos, crecimos todos como hermanos. Y posteriormente los tíos casados tuvieron su familia, pero vivíamos en un terreno inmenso donde cada quien tenía sus cuartitos, su casa, pero que a la vez converjábamos mucho, sobre todo en Navidad, en las fiestas de Semana Santa, se reunía toda la familia. Y como los terrenos eran propios y eran inmensos, colindaban con la Casa de la Juventud en aquel entonces, entonces para nosotros había un paraíso de agostadero, de monte, de tepozanes, de nopales, de magueyes, de arroyos que se hacían en la época de lluvias, de columpios. Entonces fue una infancia en la cual nosotros compartimos muchos juegos sin tener que salir a la calle, o sin tener que convivir con otras familias ajenas, y eso nos amalgamó como una familia inmensa, grande. Entonces, al morir mi abuelita, mi mamá, pues lógico que viuda, se hizo cargo de los tíos que quedaron solteros. Entonces fuimos una familia inmensa, grande. Ahí comíamos todo lo que había y cada quien juntaba y compartíamos la comida. Entonces, sin embargo, cuando murió mi papá, fue algo muy duro y muy difícil para mi mamá, porque mis tíos, si acaso el más estudiado llegó a 6º de primaria, no estudiaron, ellos no estudiaron, ninguno. Entonces ellos fueron jornaleros, mantenían a su familia de jornaleros, y otros se iban a Estados Unidos. Entonces, pero siempre fueron las familias en un inmenso corral con los cuartos independientes, pero todos juntos. Ajá. Entonces, para mi mamá fue muy difícil hacerse cargo de sus hermanos. Y como mi papá era ferrocarrilero, él tenía seguro de vida, tuvo pensión,
pero sin embargo no bastaba, no alcanzaba pues para mantenernos a todos. Entonces mi mamá con su trabajo de enfermera, su poco salario, pero salió adelante, y para ella su sueño más importante que tenía era que sus hijos estudiaran, que sus hijos llegaran a ser profesionistas, que no se fueran a trabajar de obreros ni nada. Entonces para ella fue un reto económico muy grande que tuvo que enfrentar. Entonces ella, al salir de su trabajo del Hospital General, ella pues salía. En aquel entonces las enfermeras tenían una vocación de servicio muy grande, porque llegaban, como era el Hospital General, pues llegaban los enfermos tanto ricos como pobres, de comunidades muy, muy alejadas, que venían sucios, que venían con piojos, que venían con uñas largas, que venían con todo eso. Entonces las enfermeras en aquel entonces pues se dedicaban a bañarlos por instrucciones del doctor, y a rasurarlos, a cortarles las uñas y todo eso. Y en aquel entonces, pues todavía seguramente que hoy existe también la gratitud por parte de los familiares. Entonces pues también les daban su propina a las enfermeras, y el agradecimiento, y les traían que el chilito y que el frijolito y que todo en agradecimiento por el cuidado de sus enfermos. Sin embargo, como le decía al principio, para mi mamá, ella asumió el papel de mamá y papá de sus hermanos y de sus hijos. Entonces pues fue un reto muy grande, porque pues comenzamos a crecer, la secundaria, después la preparatoria, después la universidad, y los mayores, en este caso el maestro, su vocación era ser doctor, y por falta de dinero, mejor más barato, porque era más barato. En el caso del ingeniero, no, el ingeniero sí se amachó. Él dijo, yo quiero ser ingeniero y hágale como quiera, y si no me voy a la obra. Y por tal de que no se fuera a la obra, pues métete a la prepa. Fue ingeniero. Y fue ingeniero. En mi caso yo quería ser psicóloga, y había que ir a Guadalajara, a Monterrey o a México. No había. Entonces métete a trabajo social. Y el más pequeño pues se hizo contador. Él es contador. Entonces así crecimos, jugando a las encantados, al columpio, al trompo, a las escondidas, al chinchilagua, a la roña, todos juegos, aquellos juegos maravillosos en los cuales compartíamos todos, porque no había televisión. Exacto. No había televisión, la televisión la tenía la vecina rica, que nos compraba $1 para ir a ver el chocolatazo, el cuento que de la ratita. Sí, de todos esos cuentos de Miguel, de Cachirulo. Entonces, así que fue nuestra niñez lo que nos permitió compartir muchas cosas. ¿Y cómo inician con la tradición de la reliquia? Sí, era importante comentarles esta necesidad y el trabajo de mi mamá. Santeduviges se encuentra en Bulto, en la iglesia de San Juan de Dios, que queda al paso del Hospital General, ahora la biblioteca de la universidad. Entonces queda en el paso. Es una princesa polaca que poco se conoce en México, pero que ella se casó, tuvo 7 hijos, todos se los mataron, y posterior a eso, cuando se quedó sin hijos, su marido y ella hicieron votos de castidad, y decidieron que todo su dinero iba a ser
dedicado a sacar presos de la cárcel que habían sido apresados por sus deudas, con los feudos y esas cosas, con los enfermos, con los menesterosos. Y entonces ella y su esposo se dedicaron. Después se quedó ella viuda y su esposo, se murió su esposo y ella quedó viuda y ella continuó haciendo esas obras de caridad y así repartió toda su riqueza de eso. No es conocida porque es polaca, fue una princesa polaca que a eso dedicó su riqueza, pero su imagen tiene un canasto de pan en sus manos. Ese canasto de pan significa pues darle de comer al menesteroso, al que lo necesita. Entonces cuando mi mamá salía de su larga jornada de 12 horas de noche, o que salía en la mañana cuando todavía tenía que, o al mediodía cuando ella tenía que doblar turno para llevar un poquito más de dinero a su casa. Entonces se llegaba a la iglesia a pedirle misericordia a mi Padre Dios y a la Divina Providencia que le diera un pan para llevarle a sus hijos. Y descubre a Santa Eduviges con su canasto de pan. Entonces su cumpleaños es del 15 de octubre. Santa Eduviges se venera el 16 de octubre. Entonces mi mamá, con tanta necesidad que tenía por llevar el pan, y llegaba con la Virgen y le pedía y le decía: Virgen Santísima, tú con tanto pan en tu canasta y yo no tengo un 5 para llevarle a mis hijos que comer. Uh-huh. Ese era cada vez que salía. Entonces nunca nos quedamos sin comer. Uh-huh. Siempre había. No faltaba quien llegaba, te traje esto, o no faltaba el tío que llegaba y traía dinero. Uh-huh. Total de que siempre existió la providencia. Uh-huh. Siempre había que comer porque nunca nos quedamos sin comer. No, ni de hacer las 3 comidas uh-huh. que se acostumbraban, ¿no? Café con leche o café con canelita o todo revueltito, pero siempre había que comer. Entonces, mi mamá, al ver la providencia de la Virgen y cómo ella iba saliendo de sus deudas poco a poco, que iba más o menos resolviendo la vida, cómo iba comprándonos los libros, sobre todo al ingeniero, porque ese quería libros, él no quería estudiar en la biblioteca. Uh-huh. Los estuches de ingeniería, las puntillas y todas esas cosas, el banco, respirador, sí, no, todo eso. Entonces él pues era sumamente exigente con su profesión. Entonces mi mamá fue viendo eso y un día, ella siempre se festejaba el día 15, ahí había fiesta, mole, invitaba a sus compañeros de trabajo, total de que había convivencia festiva el día 15 porque era su cumpleaños de Santa Teresa de Ávila. Uh-huh. Entonces ella, ya cuando estábamos un poquito ya mayores, que yo creo que ya cada quien podía aportar, ella nos reunió un día de su cumpleaños y nos dijo: ¿saben qué? Aquí ya no va a haber festejo para Teresita. Todo el festejo lo vamos a hacer el día 16 a Santa Eduviges. Y ustedes me van a ayudar a hacer esa reliquia. ¿Y entonces su mamá empezó con la tradición? Mi mamá comenzó con la tradición. Cuando ella murió tenía 30 años de hacer la reliquia. Y ahora que ella murió tiene 19 años que murió. Entonces son 49 años de tradición. ¿Cómo la hacemos o cómo nos organizamos? ¿Los recursos de dónde provienen? ¿De dónde provienen? Ella nunca pidió limón. Entonces, por lo tanto, no se pedía limosna. Desde que ella vivía,
pues se engordaba un marrano, como les decía, había un inmenso patio, corral y demás, entonces había donde criar un marrano. Entonces se compraba un marrano en enero y para octubre ya estaba el marrano listo para hacer el mole. Los tíos cooperaban con trabajo, matándolo, pelándolo, haciendo los chicharrones, otro día friendo la carne, otra tía hacía las sopas. Total de que era una convivencia así como convivíamos para Semana Santa. Era una convivencia así, pero cambiaba ya el sentido porque ya no era para nosotros, sino que era para repartir. Ya repartían a la gente pobre. Ya repartíamos a la gente pobre. Primero mi mamá comenzó a llevar al Cerezo, a la cárcel, cuando estaba ya por la plaza 450. Llevaba, ahí estaba el penal y llevaba carne, llevaba comida a la policía preventiva, también llevaba a los hospitales, pero luego se dejó de hacer eso porque al penal no la dejaban entrar. Y entonces resulta que la comida se la quedaban los celadores. Sí, no le entregaban. No le entregaban a los presos. No. Y entonces ya no, pues se fue dando cuenta de esa situación y lo que hizo fue ya mejor que no. La misa se hacía en la iglesia. Pero entonces cuando ya se decidió que no fuera así, mejor ahí en su casa, y ahí en su casa repartía la comida a quien llegara, sin preguntar si eres conocido o no eres conocido. Entonces, y de todas las clases sociales había. Entonces la fiesta comenzaba desde mucho tiempo antes, porque se comenzaba con desemillar el chile, con el marrano, la matanza del marrano, había que hacer los chicharrones, ese día se invitaba, como era el día 15, un día antes, pues ese día se podía invitar a los amigos a comer, a disfrutar, porque otro día muy temprano. Entonces se levantaban muy temprano los tíos a hacer, y después su marido, porque mi mamá se casó otra vez y también él asumió el compromiso. Y entonces antes nos quedaban los chicharrones duros como piedra, pero llegó el señor que los sabía hacer y quedaban los chicharrones tronadores. Delicia. Deliciosos, con una ensalada de nopalitos y todo. Entonces era fiesta de todo el tiempo. Después, y así, duró mi mamá haciendo su reliquia 30 años. ¿Qué aparte de comida, qué hacían ustedes? Hacíamos arroz, sopa de fideo y sopa de codito. ¿Tres pastas diferentes? 3 pastas diferentes con su... Ay, perdón. Con su asado de boda. Y el asado no lo hacía otra persona más que una tía. Ella era la que sabía hacer el asado. El chilito con la carne de puerco. Con la carne de puerco, las especias, el chocolate y todo. Ella nada más lo sabía hacer y nadie más. Nadie más le meneaba el caso, nada más ella. Porque según eso se cortaba, y que se cortaba y que no rendía y que... Bueno, las ideas que tenían las gentes antiguas. Entonces, así se siguió haciendo la reliquia. Mi mamá murió hace 19 años. Cuando ella murió, los 4 hermanos nos reunimos. Y dentro de las herencias, dentro de lo que había que repartir, que entregar, que hacer, estaba la Virgen, la tradicional la Virgen. Ella no dejó testamento. Su testamento siempre fue por palabra y creo que hasta ahorita la hemos respetado. La casa de 5 señores es para mi hijo fulano de tal. La Virgen, el niño Dios es para él, porque esa es la casa de familia, eran casas de mis abuelos. La Virgen también es de Sergio. Y al más chico, como que le dejó la herencia, decimos nosotros, la más valiosa. Porque a nosotros ella nos ayudó a hacer nuestras casas, pero pues la herencia más valiosa consideramos que es la de nuestros abuelos, ¿verdad? Claro. Que es la de nuestros ancestros, de nuestros tatarabuelos y todo eso, porque pues eso era, pero se la dejó al más chico y hasta ahorita pues hemos respetado eso. Entonces cuando nos reunimos y dijimos,
¿qué va a pasar con la Virgen? Pues ya, y pronto saltó el heredero y dijo, no, pues a mí me dejó la Virgen. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer con la reliquia? Y entonces mi hermano el mayor dijo, bueno, si mi mamá la hacía sola, Ajá. ¿a poco nosotros 4 no podemos hacerla? Pues vamos a continuar. Y entre los 4, Y entre los 4 seguimos la la tradición. tradición. Cosa que todavía hasta ahorita se sigue porque, mira, el mayor ya murió. Sin embargo, su esposa, su viuda, Aporta todavía. continúa aportando trabajo y dinero. Este año murió el segundo hermano. Él generalmente le tocaba la compra del cochino. Como ya no criábamos porque ya está urbanizado todo, ya está prohibido, entonces él lo compraba. Y yo me encargaba del chile, de las especies, de todo lo que llevaba eso, así. ¿Y las sopas? Las sopas. Entonces, cuando murió mi mamá, se unieron las primas con las que crecimos. Ya. Cuando murió mi mamá y que decidimos seguir la tradición, esas primas con las que jugábamos a la casita y a los escondidos, eso, ellas también quedaron huérfanas y ellas se unieron. Ujú. Las de los tíos con los que crecimos ahí, que eran 3. Entonces ellas Crecieron continuaron, como hermanos. crecieron como hermanos y cuando murió mi mamá y que decidimos hacer la reliquia, ellas dijeron, nos sumamos. Oh, sí. Entonces, en la reliquia participa toda la familia. Una pone el altar. Ese es su compromiso, es su obligación. Se encarga desde las cortinas, las flores, las veladoras, eso. Luego se entrega también pan, se bendice pan Ujú. para entregarlo como reliquia. De eso se encarga otra prima. Otra prima se encarga de todo lo desechable. El hermano de la casa donde se hace se encarga de la misa, de la música y de las mesas, porque aparte de que se da, quien quiera entrar a comer puede hacerlo, aparte de llevar su De taquito. llevar. Ujú. Entonces, él se encarga de eso y ya a estas alturas estamos todos muy organizados. El asado lo hacía mi tía. Ajá. ¿Y ahora quién? Hasta después de que mi mamá murió, mi tía nos ayudó a hacerlo como unos 3, 4 años. Y un día a mí me dijo, ven, baja, porque ella vive aquí a 2 casas de donde vivo yo. Y me dijo, baja para que veas todo lo que se le pone al asado y cómo se hace. Porque yo un día de estos me voy a morir y no vas a saber cómo hacerlo. Ujú. Y tienes que enseñarte. Entonces ella me enseñó y me dijo cómo. Ella ya también ya murió, Ujú. pero los primeros años pues me daba mucho miedo. Cada año me da miedo. Claro. Porque me da miedo porque son 15 kilos de chile, Un mundo. como unos 40 kilos de carne. Ujú. Y tiene que ser un procedimiento bien, porque de lo contrario el chile rojo es muy delicado, se echa a perder. Se tiene que llevar a moler a un molino, porque es mucho chile para molerlo en una licuadora. Entonces, pues aprendimos el procedimiento y pues hasta ahorita, gracias a Dios, creo que no hemos quedado mal, no se nos ha echado a perder. Estoy meneándole al chile y estoy rezándole a la Virgen, pidiéndole que me quede bien por el gran compromiso que eso significa. Claro. ¿Y las sopas quién las hace? Y las sopas las hacen las otras primas de otro tío. Oh. Una hace el espagueti o el codito, otra hace el arroz, la otra hace el fideo. El que nunca nos ha quedado bien es el fideo. Porque como lo hacen, lo cocen y luego lo ponen en una vaporera, entonces sigue el proceso de cocimiento. Llega el momento en que está sirviendo engrudo Sobrecocido. en lugar de fideo. Entonces
ya lo cambiamos por codito, porque definitivamente el fideo no es No nuestro sale. fuerte. No sale el fideo. En la reliquia también llevan ustedes algo de danza o de música o algo de Sí, eso. el detalle es que la calle está a desnivel y es una calle muy transitada. Entonces, en los primeros años cuando vivía mi mamá, se pedía permiso a tránsito para cerrar la calle y se hacía la danza. Y así todos chuequitos danzaban. Pero ya ahora, como es una calle muy transitada, ya no te dan permiso de cerrar la calle. Entonces ya no se hace danza, pero sí se lleva música. Cuando vivía mi mamá se llevaba una música norteña. Todavía a veces llevamos música norteña, pero luego ya ahora llevamos órgano para la misa y unas horitas ahí a la hora de la comida, que sea un día de fiesta, de agradecimiento, de convivencia con la gente que va llegando y ya, eso es, sí se lleva música, pero se lleva pues de esa manera, no hay danza. Ahora tenemos, primeramente Dios, para el próximo año otros proyectos, porque donde les digo que hay terreno de construcción, aunque no es de mi mamá, pero sí de los tíos, queremos allá hacerle emparejar y arreglar, acomodar, de tal manera que allá nos juntemos así como con un poco más de libertad y que nuestros nietos conozcan dónde crecimos, dónde corrimos, dónde disfrutamos de niños. ¿Se involucra en la organización a los nietos, a los jóvenes, a los niños? Sí, fíjate que sí, este año pues fue un año muy diferente a como se daba, pero por ejemplo, los niños, los chiquillos nos ayudan a servir, a carrear los platos de la gente que está comiendo, a llevarles las tortillas, a llevarles el agua, que sufre y esto. Y este año se tenía pensado, por ejemplo, en mi caso que mis nietos viven fuera, mi hijo quería traerlos para que se involucraran a entregar los tamales y el atole. Hoy hicieron tamales y atole. Ahora hicimos tamales y atole por lo de la pandemia. Los embolsamos en la casa y entonces los fuimos a entregar a la casa de migrante. Se fue mandamos a hacer 500 tamales. Y pudiera decir, nos ahorramos, ¿qué nos ahorramos? Nos ahorramos el trabajo. Pero el costo fue el mismo. Porque pues se gastó igual, ¿verdad? Claro. O sea, todos dimos lo mismo y se hizo y la terminamos. Misa, se hizo todo. La comida fue diferente. La comida fue diferente, la entrega fue diferente. Se fue al hospital general a entregar, pero también por la pandemia no dejan quedar allá los parientes de los enfermos. Entonces había muy pocos y ese carro con esa entrega se fueron a entregar a los cruceros. Pues hay mucho sí, migrante. A los cruceros hay mucho migrante, hay mucho personas sin trabajo, hay muchos niños que están pidiendo, entonces pues ellos encantados. Entonces eso fue lo que hicimos ahora. Nos da risa porque siempre nos queda un poquito de comida, de recalentado para otro día, ¿verdad? Y ahora, caray, no guardamos ni un tamal. Porque todo se entregó, pero la sensación de dar. Yo estaba muy triste, muy acongojada, porque era el primer año que mi segundo hermano no estaba, él murió en mayo, y estaba yo muy triste. Incluso tuve la tentación de no hacerlo, de no participar. Pero pues ya a estas alturas ya soy como el viejo de la danza, tengo que andar en medio. Y me sentí muy acongojada, muy triste. Pero cuando fui a la casa, a mí me tocó entregar a la casa de migrante. Salí con mi alma y mi espíritu muy reconfortado. Porque al ver la necesidad de otras personas, otras tristezas, gente sola,
Con muchas necesidades. Con muchas necesidades. Eso me llenó mucho. Y verte que también que ellos, que no tienen nada que darte, son capaces de dar. Tanto. Por ejemplo, hubo un muchacho que se dedica a hacer figuras con globos, con el globo delgadito. Y mientras estaba yo platicando el por qué estábamos ahí, se oró, se bendijo la comida, y comieron con mucho gusto, calientito, no porque los traten ahí mal ni mucho menos, ahí tienen todas las comodidades, pero fue algo diferente. Y mientras estábamos en eso, él le hizo una flor. Y el altar de la Virgen a lo mejor tenía muchas flores, pero la más hermosa fue esa. Sobre todo. Por el cariño y el desprendimiento que tuvo él de dar la esa espontaneidad, flor. ¿verdad? De poder hacerlas. Algo. Y que tiene esa facilidad para hacer esas manualidades. Sí. Muy importante. Y que lo dio de corazón. Y él dijo, esta es para mi madre. Se la llevan, por favor. Qué bonito. Qué bonito. Nos partió el corazón. Y de la tradición, pues de las reliquias que es zacatecana, ¿considera usted que la tradición continúa como antes o se ha ido perdiendo conforme va pasando el tiempo? Creo que se ha ido perdiendo. Ajá. Ya antes había reliquias por donde quiera. Ahora creo que nos hemos vuelto muy cómodos. Era como lo que yo le comentaba al principio. Luego surgen, las cosas de Dios no son fáciles, ¿no? Y siempre existe algo que nos descontrole o que nos ubique o que nos desanime. Porque o te cansas, o tienes miedo que echar a perder, o no estás de acuerdo con la opinión de la otra persona, del hermano, del primo, de la tía, de X, o que ahora por comprarse esas flores y ahora por qué no estas. Todas son detallitos que luego dice uno, bueno, pero ¿por qué tanto? Que lo va desanimando a uno. Pero ya cuando llegamos al fin y que cumplimos el objetivo, pues la satisfacción es muy bonita. Es muy grande. Y usted que vive ya esta parte de las reliquias, esta tradición, ¿qué aconsejaría para que la tradición siga? Porque de aquí de la tradición zacatecana ha salido mucho al norte, ya hasta en Estados Unidos algunas partes hay reliquias por la gente que ha emigrado de aquí. ¿Qué considera usted que se necesita para que la tradición siga, que no se vaya a terminar? Pues más que nada la reliquia es un acto de fe y de caridad. Eso. Fe en creer que si compartimos el pan y la sal, lo vamos a tener siempre. Nuestro sustento diario. Entonces, ahora las nuevas generaciones se han vuelto muy cibernautas, muy capaces de desarrollar la tecnología de los medios digitales con mucha habilidad. Sin embargo, les dice, no vamos a misa y pues los ofendes, ¿sí? Sin embargo, si tenemos realmente bien afianzado nuestra fe, nuestra caridad, la unión de la familia, pues eso vamos a hacer como en Navidad. Que yo no quiero ir porque me quiero ir de antro, no. Se va de antro después de que conviva con la familia, después de que cene. Entonces yo pienso que la responsabilidad que tenemos las personas, que ahorita actualmente somos unas personas adultas, ya no tan jóvenes, tenemos la responsabilidad de inducir, de educar, de transmitir ese amor. Por eso ahorita estamos entusiasmados nosotros queriendo irnos. El patio de atrás de la casa de la mamá se llama El Otro Lado. Es conocido por El Otro Lado. ¿Dónde anda Sergio? En el otro lado. En el otro lado, como brincar el muro de Trump. Entonces, lo que nosotros tenemos ahorita, la ilusión de hacer la reliquia en el otro lado. Para que se dé la convivencia. Para que se dé la convivencia y para que los
chiquillos aprendan y disfruten como nosotros disfrutábamos andar en una carretilla, corretearnos y sin peligro de que te machuque un coche, sin peligro de que rompas el jarrón, sin peligro de que te estén dirigiendo, sino que sientan la libertad. Ajá. Y que también sepan que ese día es un día en el que hay que convivir todos contra todos. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo, muy buena experiencia, saber cómo se fue haciendo la tradición en familia, esas ganas de transmitir, pues agradecemos y ojalá esto existiera pues en varias familias. Pues Le sí. agradezco mucho, yo soy Amanda Arellano y estoy en la Escuela de Historia, por eso es que estoy haciendo este trabajo de investigación. Muy Le bien. agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas y tardes. suerte con su trabajo. Buenas tardes. Gracias.